Bienvenidos a este nuevo desafío. Hoy conversamos con el doctor Carlos García de León, director de Prevención de SENSIDA. Doctor, gracias por estar con nosotros. México es el país que ocupa el tercer lugar en América Latina, o en América, en nuestro continente, luego de Estados Unidos y Brasil, con el problema del SIDA, una enfermedad que sabemos que es mortal, pero que se puede vivir con ella. Doctor, ¿cómo nos ubicamos mundialmente como país con esta problemática? Afortunadamente nuestro país tiene una epidemia que denominamos concentrada. Quiere decir que está en algunas poblaciones y que esto ha facilitado que no se generalice a toda la población, como podríamos hablar de algunos países de Centroamérica o podríamos hablar, por supuesto, del sur de África. México tiene 141.356 casos hasta el 30 de junio de casos acumulados de SIDA, es decir, desde el primer caso que apareció en 1983 hasta la fecha. Y tenemos aproximadamente, esto es una estimación nada más, 220,000 personas viviendo con el virus, es decir, personas que están afectadas, pero que no han desarrollado la enfermedad, y no todas estas personas conocen su estado serológico, es decir, más o menos un 60% de estas personas desconoce que vive con el virus. Por tanto, es muy importante que hagamos un esfuerzo realmente relevante para hacer una prevención mucho más enfática, mucho más profunda. De este universo que tenemos en México de personas que están infectadas por VIH, pero que pueden vivir y que están dentro de un tratamiento, ¿dónde se dan más estos casos? ¿Dónde se dan más? ¿En las ciudades? Entiendo que las zonas urbanas es donde se concentra el mayor número de personas. Así es, México sigue teniendo una epidemia concentrada en grandes concentraciones urbanas, y hablaríamos, por supuesto, de la Ciudad de México, que es el primer número de casos, hablaríamos del estado de Veracruz, el estado de México y Jalisco, como las entidades y, por supuesto, las ciudades donde mayor número de casos tenemos. Tenemos una epidemia concentrada en hombres, esta es una epidemia eminentemente masculina, con un rápido crecimiento en mujeres. Cada vez más mujeres se ven afectadas, aunque sigue siendo una epidemia mucho más concentrada en hombres. Aproximadamente el 85% de nuestros casos siguen sucediendo en hombres, pero insisto, no por eso tenemos que descuidar el tema de las mujeres, porque el crecimiento ha sido muy rápido en los últimos 5 años. Hoy tenemos mujeres afectadas más o menos en número de 25,000 y el resto sigue continuado concentrada en hombres. Hombres con prácticas sexuales homo y bisexuales, es decir, hombres que tienen sexo con otros hombres, sigue siendo el número de población más afectada, y tenemos un repunte relevante en hombres trabajadores sexuales. Y básicamente nuestra epidemia está concentrada en 44 ciudades en este país, y que bueno, tiene que ver con comportamientos sexuales, con movimientos poblacionales, pero básicamente es una enfermedad que en el 96% de los casos se transmite sexualmente. ¿Qué pasa con los estados donde hay una alta migración? Yo mencionaría Michoacán, Zacatecas. ¿Qué pasa con estos estados en el mapa? Tenemos, por supuesto, casos en migrantes, pero donde la práctica de riesgo no es solamente el ser migrante, sino que yo diría que tenemos epidemias superpuestas. Tenemos una epidemia masculina, una epidemia en hombres que tienen sexo con otros hombres y que afecta también a migrantes. Entonces, el comportamiento de riesgo de estos trabajadores migrantes, sean mexicanos o centroamericanos que migran o que se mueven de un estado hacia otro, o que vienen y regresan, por ejemplo, de los Estados Unidos, sigue siendo la práctica sexual con otros hombres. Tenemos el caso, por ejemplo, de migrantes centro y sudamericanos que, pues, para poder recuperar el recurso que van perdiendo al cruzar nuestra frontera sur para llegar al país del norte, a Estados Unidos, pues tienen que hacer trabajo sexual. Y esto evidentemente les pone en un riesgo incrementado. Entonces, vemos cómo nuestras epidemias se vuelve un cruce importante entre poblaciones que se mueven, entre poblaciones que utilizan drogas inyectables, que tenemos algún número importante de casos y que también empieza a crecer, y que evidentemente afecta a sus parejas sexuales, sean hombres o mujeres, pero sigue siendo la práctica sexual entre hombres la que mantiene el mayor número de casos. Acaba de terminar recientemente este encuentro internacional en Viena, Austria, donde se dieron a conocer cuestiones importantes que pueden dar esperanza de una vida mejor a quienes están infectados por VIH-Sida. Pero ¿cuál es el reto? Si ahorita podemos hablar ya de vacunas, que posiblemente en algunos años puedan ser distribuidas, si podemos hablar también de financiamientos para que los países donde haya una alta tasa de infección de VIH puedan acceder estos pobladores a medicamentos de forma gratuita. ¿Cuál es el reto entonces para México? Sabemos del número de las personas que están infectadas en nuestro país y conocemos las causas, pero hay un dato, doctor, que a mí me llama mucho la atención y que se daba ahora en el Mundial de Fútbol, por ejemplo, que acaba de pasar, que cada 14 minutos un joven en México puede infectarse de VIH. A mí este dato me parece alarmante.
Si lo ponemos todo esto dentro de una balanza y una canasta, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues ese justamente es el desafío, porque lo tenemos todo reunido en una sola canasta. Tenemos una epidemia que también va decreciendo en el número de edad que tienen las personas, es decir, las personas adquieren infección cada vez a edades más tempranas, entre los 14 y los 20 años de edad. Y hace algunos 5 o 10 años esto sucedía entre los 20 y los 30 años. Entonces afecta a personas en su edad más productiva y reproductiva. Y que por supuesto esto tiene afectaciones muy importantes en la vida personal de los individuos, pero también en la economía de un país. Tenemos noticias, afortunadamente en Viena se habló de algunos protocolos en donde las vacunas parece que ahora sí van encontrando algún lugar para en los próximos años tener una oferta distinta. Los microvicidas, que son geles que podrán utilizar tanto mujeres como hombres para evitar la infección, pero que bueno, son promesas que vendrán en los próximos años. Pero la sostenibilidad financiera de la respuesta ante el VIH-Sida es el tema que subyace a nuestra epidemia y prácticamente a la de todo el mundo. Los grandes recursos que aportaban gobiernos y agencias internacionales, así como financiadoras, están desapareciendo y están yéndose a otros lugares. México no es el caso. México es un país que paga su epidemia por sí mismo, pero que esto puede ser no sostenible en el largo plazo. Del Fondo de Enfermedades Catastróficas del Seguro Popular, más del 60% de ese recurso se gasta hoy en VIH-Sida, en tratamientos para personas que pueden seguir siendo productivas y que afortunadamente en México tienen acceso universal a tratamientos. Sin embargo, esto, si continúa creciendo la epidemia en la manera en que lo ha estado haciendo, si no logramos revertir el número de casos que crecen anualmente, pues evidentemente esta canasta se convertirá en una bomba explosiva. ¿Por qué? Porque si planeamos esto para dentro de 10 años, no habrá economía ni países de ingreso altísimo pueden pagar esta epidemia con los altos costos que significan. Aunque México ha logrado importantes avances, por ejemplo, en la reducción de costos de medicamentos, al hacer unas negociaciones con las empresas farmacéuticas, pero es imposible mantenerlo en el largo plazo. Entonces, nos parece que el desafío es importante, hay que invertir mucho más en prevención. Es indispensable que se incremente por lo menos en 4 o 5 veces el recurso que se invierte en prevención, tanto por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales, el recurso que las organizaciones de la sociedad civil ejercen para implementar acciones de prevención. Es muy importante que se incremente. Y por supuesto necesitamos crear conciencia social. Es muy importante que la gente sepa que tiene la infección. Mencionaba yo al inicio que solamente el 40% de las personas que hoy tienen la infección conocen su situación. Entre más personas conocieran su realidad, podríamos lograr más éxitos en la prevención. Entonces, esta difícil combinación de número de casos, poblaciones móviles, hombres que tienen sexo con otros hombres, estigma y discriminación, más escasez de recursos, pues pueden producir una crisis de tamaño muy relevante en los próximos 10 años en nuestro país. De ahí la importancia de conocer más sobre el VIH-Sida y lo que se está haciendo. Gracias, doctor, por haber aceptado este desafío.